¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico, como siempre con el gusto de poder acompañarles. Mi nombre es Daniel Rosas y vamos con los titulares del programa del día de hoy. En América Latina, la Patagonia Argentina atraviesa una de las emergencias ambientales más graves de los últimos años. En contexto, la Unión Europea vuelve a ser foco de descontento al avanzar en los acuerdos con el Mercosur. Y entre 60 empresas en Estados Unidos presentaron una demanda en contra de la política arancelaria de la administración de Donald Trump. Vamos a comenzar. Momento de comenzar con el detalle de la información. Vamos a arrancar en Argentina. Y es que la Patagonia atraviesa una de las emergencias ambientales más graves de los últimos años, mientras se multiplican los focos de un incendio en un escenario marcado por denuncias de desfinanciamiento estatal. En medio del avance del fuego, sectores académicos y sociales cuestionan al gobierno de Javier Milei por el severo recorte al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, clave para la prevención y el combate de estos siniestros. Desde el Centro de Economía Política Argentina advirtieron que los recursos destinados al organismo se redujeron drásticamente respecto a 2023, en una política de ajuste que impacta de forma directa en la capacidad operativa frente a la crisis climática. La situación se agrava con alertas oficiales que ubican a más de una decena de provincias en estado crítico. Mientras brigadistas y comunidades locales intentan contener las llamas, la catástrofe expone las consecuencias de priorizar el recorte presupuestario sobre la protección de los territorios y de uno de los ecosistemas más valiosos del país. Le platico ahora que el Banco Central de Reserva del Perú decidió mantener su tasa de interés de referencia en 4,25% por cuarto mes consecutivo. La decisión consolida una política monetaria prudente apoyada en la fortaleza del sol y en la estabilidad de los precios internos. Con una inflación anual del 1,51% y una tasa subyacente también contenida, Perú exhibe uno de los costos de financiamiento más bajos de América Latina. La autoridad monetaria ha intervenido activamente en el mercado cambiario para moderar la apreciación de la moneda favorecida por la debilidad global del dólar y los altos precios de los metales. De cara a 2026, el banco prevé un leve repunte inflacionario y una moderación en el crecimiento, mientras el país se encamina a un proceso electoral que añade incertidumbre a la continuidad del actual rumbo económico. En más información, el gobierno de Colombia puso en marcha un mecanismo diferencial para el precio del diésel, orientado a corregir distorsiones históricas en el esquema de subsidios a los combustibles y a proteger las finanzas públicas. La medida oficializada mediante decreto establece un ajuste para los vehículos de uso particular, diplomático y oficial, mientras mantiene el respaldo estatal al transporte público de carga y pasajeros. Según el Ministerio de Minas y Energía, el objetivo es evitar que recursos públicos sigan financiando consumos que no cumplan con una función social esencial. Al acercar el precio del diésel para autos particulares a su valor real, el Ejecutivo busca mayor equidad sin trasladar el impacto a los alimentos, el transporte público ni al costo de la vida de la población. El ministro Edwin Palma subrayó que proteger al transporte público es defender el empleo y la producción nacional. La aplicación será gradual y comenzará en grandes ciudades, en un intento por ordenar el sistema sin afectar a los sectores populares. Y en más información, Guatemala se prepara para un crecimiento más moderado de las remesas familiares, y esto durante este presente año 2026, tras alcanzar en el 2025 un récord histórico superior a los 25.000 millones de dólares. Autoridades financieras anticipan un aumento cercano al 5%, una desaceleración significativa, y esta frente al ritmo registrado el año anterior, aunque aún con un peso determinante en la economía nacional. Desde el Banco de Guatemala señalan que pese a la menor expansión,
los flujos seguirán ejerciendo influencia sobre el tipo de cambio y aportarán estabilidad a las operaciones de comercio exterior. La reducción del dinamismo, explican, responde a cambios en los patrones migratorios y a un clima de mayor incertidumbre para los guatemaltecos en Estados Unidos que impacta en su capacidad de envío. Especialistas, de hecho, advierten la elevada dependencia de las remesas, que representan más de la quinta parte del Producto Interno Bruto. Vamos ahora a México, que se consolida como uno de los países con mayor salario mínimo en América Latina y el Caribe, al ubicarse en el tercer lugar regional, solo por detrás de Uruguay y Chile. Veamos los detalles a continuación. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó este avance como resultado de una política orientada a la justicia social y a la recuperación del poder adquisitivo, tras décadas en las que el salario mínimo fue severamente deteriorado bajo el modelo neoliberal. Con un ingreso mínimo equivalente a $536, el país escaló en apenas un año del sexto al tercer puesto regional, beneficiando directamente a millones de trabajadores. El aumento, vigente desde el 1 de enero, representó un incremento general del 13% y del 5% en la zona libre de la frontera norte, según el gobierno. La medida impacta de forma directa en al menos 8,5 millones de personas, fortaleciendo el consumo interno y la economía familiar, en un contexto aún marcado por desigualdades estructurales. No obstante, este avance social convive con un escenario económico de crecimiento moderado. La calificadora Standard & Poor's estima que la economía mexicana crecerá alrededor del 1% en 2026, una cifra que refleja los límites del entorno global y desafíos internos. Pese a ello, México mantiene fortalezas como un tipo de cambio flexible y una política monetaria estable. En más información, El Salvador ratifica su estrategia de acumulación de Bitcoin pese a las reiteradas objeciones del Fondo Monetario Internacional, reafirmando una política que el gobierno presenta como un ejercicio de soberanía económica. La administración de Nayib Bukele mantiene la compra diaria del activo digital, incluso tras negociaciones con el Fondo Monetario Internacional que condicionaron el acceso a créditos millonarios y exigieron limitar la participación estatal en el uso de la criptomoneda. Según datos oficiales, el país ya supera las 7.500 monedas en su reserva, favorecido por la reciente apreciación del Bitcoin en los mercados internacionales. No obstante, la política continúa generando cuestionamientos internos, especialmente por la falta de claridad sobre el origen de los recursos utilizados para las adquisiciones. Economistas advierten que, más allá del valor especulativo, la apuesta no ha demostrado impactos concretos en la economía cotidiana, mientras persisten desafíos estructurales en empleo, finanzas públicas e inclusión social. Viajamos ahora a Honduras, que cerró el 2025 con un nivel histórico de reservas internacionales netas, al superar los $10.200 millones, según datos del Banco Central. El monto representa una recuperación significativa frente a años previos y garantiza la cobertura de más de 6 meses de importaciones, un indicador clave de estabilidad externa. El fortalecimiento de las reservas se consolidó durante los últimos años y es leído por analistas como un colchón estratégico ante posibles choques económicos. Desde el sector empresarial se destacó el impacto positivo de este respaldo financiero que amplía el margen de maniobra del Estado. De acuerdo con estándares internacionales, Honduras se ubica hoy por encima del umbral considerado saludable para economías en desarrollo. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya. Al regreso, en contexto, la Unión Europea vuelve a ser foco de descontento al avanzar en los acuerdos con el Mercosur. Le cuento por qué al volver. Países de la Unión Europea aprueban de forma provisional el acuerdo comercial con Mercosur. ¿Qué significa esto? Vamos a revisarlo.
Tras 25 años de negociaciones, los países de la Unión Europea aprobaron el acuerdo con Mercosur, el mayor pacto comercial que han firmado los 27 en su historia. Ante este panorama de aprobación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá viajar a Paraguay próximamente para la firma del texto. Hay que señalar que a este acuerdo hay varios países que se han opuesto, entre ellos Francia, el mayor productor agrícola de la Unión Europea, afirmando que el acuerdo incrementará las importaciones de productos alimenticios a bajo precio, como carne de res, aves de corral y azúcar, perjudicando a los agricultores nacionales. Nos gustaría que el gobierno comprendiera que hoy no podemos competir con otros países, en particular con los sudamericanos. Pero hoy en Francia no estamos a la altura. Por lo tanto, los costos de producción en esos países son mucho más bajos, mucho más económicos, ya sea en materia prima o mano de obra. En Francia, todo esto es mucho más alto, por lo que no podemos competir con esos países. La Unión Europea y el Mercosur esperan expandir el comercio de bienes repartido equitativamente por un valor de 111.000 millones de euros. Las exportaciones de la Unión Europea están dominadas por la maquinaria, los productos químicos y los equipos de transporte, mientras que las del Mercosur se encuentran en productos agrícolas, minerales, pulpa y papel. Aceptamos la adopción de cuotas para productos agrícolas y el establecimiento de un mecanismo de salvaguardia que proteja nuestro derecho a la reciprocidad. Logramos un entendimiento beneficioso para ambas partes. Tuvimos la oportunidad de transmitir un mensaje importante al mundo en defensa del multilateralismo y de fortalecer nuestra posición estratégica en un escenario global cada vez más competitivo. Hay que destacar que el Mercosur fue fundado en 1991, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia como miembros plenos. Representa 250 millones de personas y concentra más de 75% del PIB sudamericano. Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam mantienen estatus de estados asociados. Pero veamos primero de qué va el acuerdo. Mire, el entendimiento basado en este acuerdo de principio de 2019 incorpora compromisos reforzados en comercio y desarrollo sostenible y se presenta como un pacto de alcance estratégico para ambas regiones. Desde Bruselas se subraya el potencial económico del acuerdo, que abre un mercado de más de 270 millones de personas y promete reducir barreras arancelarias y regulatorias. Para América del Sur, el desafío radica en equilibrar oportunidades de acceso con la protección de sectores sensibles y el respeto a normas ambientales y laborales. El tratado incluye cláusulas vinculantes sobre el Acuerdo de París y compromisos contra la deforestación en respuesta a críticas persistentes. Sin embargo, organizaciones sociales y productores rurales advierten que el impacto real dependerá luego de su implementación. La aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur desató nuevas protestas del sector agrícola en Francia, donde productores bloquearon una autopista clave en el suroeste del país. Con el uso de tractores y barricadas de paja, los manifestantes expresaron su rechazo a un pacto que consideran una amenaza directa para la agricultura local al abrir el mercado europeo a productos sudamericanos a menor costo. La protesta busca visibilizar el impacto social de una decisión tomada. Denuncian sin escuchar a quienes sostienen el campo. Mientras Bruselas celebra el acuerdo como una herramienta estratégica para reforzar su influencia económica y diversificar el comercio global. El descontento rural se extiende en varios países europeos. Agricultores alertan sobre la competencia desigual y el deterioro de sus condiciones de vida. Revisemos también por qué los agricultores fijan su negativa ante el acuerdo alcanzado por la Unión Europea y el Mercosur. Es que el acuerdo genera gran preocupación entre los agricultores, que denuncian la amenaza de productos sudamericanos como miel, arroz y azúcar, con aranceles eliminados para grandes cuotas. El foco principal es la cuota de carne de res con arancel reducido y otras carnes y aves sin aranceles, lo que los ganaderos califican de competencia desleal debido a normas menos estrictas y salarios bajos en Sudamérica. Frente a esta situación, sindicatos agrícolas como la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores y los jóvenes agricultores han convocado a protestas masivas para expresar su rechazo y proteger al sector laboral.
Momento de hacer una segunda pausa en esta emisión. Al volver en 360, empresas de Estados Unidos presentaron una demanda en contra de la política arancelaria de la administración de Donald Trump. Más información cuando regresemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Mire, más de 1,000 empresas en Estados Unidos presentaron una demanda en contra de la política arancelaria de la administración presidida por Donald Trump. La demanda tiene como objetivo exigir reembolsos por los aranceles impuestos a las importaciones, destacándose empresas como Costco, Wholesale, me refiero a Wholesale Corp., también a Elsilor Luxottica S.A., Goodyear Tire and Rubber Co., así como, los participantes mismos que van desde grandes corporativos a pequeñas empresas. Por lo pronto, esta demanda surge en un contexto en donde la Corte Suprema del país se prepara para pronunciarse sobre la legalidad de estas medidas. Al aplicarse bajo respaldo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para imponer aranceles de alcance global. China también se mostró contraria a la política arancelaria estadounidense, alegando que la misma vulnera las normas de la Organización Mundial del Comercio y perturba también la estabilidad del orden económico mundial. Hasta el momento, según cifras oficiales, se han recaudado hasta el 14 de diciembre de 2025 alrededor de $133,000 millones en aranceles cobrados a más de 301,000 importadores en millones de envíos que ingresaron al país norteamericano. Seguimos en Estados Unidos porque le cuento que la Corte Suprema de ese país decidió aplazar su fallo sobre la legalidad de los aranceles impulsados por Donald Trump, una resolución que mantiene en vilo a los mercados y profundiza la incertidumbre sobre el rumbo de la política económica estadounidense. El máximo tribunal evitó pronunciarse sobre las impugnaciones a los llamados aranceles del Día de la Liberación, mientras crecen las dudas jurídicas sobre la autoridad presidencial para imponerlos. La falta de definición generó reacciones inmediatas en los mercados financieros, con caídas en acciones vinculadas al comercio internacional. Durante las audiencias previas, de hecho, varios magistrados expresaron escepticismo sobre el uso de una ley de emergencia de 1977 para justificar gravámenes de hasta el 50% de importaciones clave. Un eventual fallo adverso representaría un duro revés para Trump y pondría en cuestión una de las banderas centrales de su agenda económica proteccionista. En más información, las farmacéuticas chinas dominan el mercado europeo ante la ausencia de producción local. El continente europeo en los últimos años fue desplazado por el gigante asiático en la industria farmacéutica en liderazgo y producción. Este pasó a ser el principal motor innovador global de los principios activos farmacéuticos. Por sus siglas me refiero a la APIS, que ha beneficiado a Francia y Alemania. En Francia, por ejemplo, la escasez de personal, insumos y medicamentos ha provocado un deterioro progresivo en su sistema de salud, algo alarmante si se toma en cuenta que en el país casi 1 de cada 5 personas sufre algún tipo de afectación mental y en 2023 se registraron 566,000 visitas a urgencias por motivos psiquiátricos, un 21% más que en 2019. Otro caso es el de Alemania, en donde en 2025 se reportó la escasez de más de 500 medicamentos. Un panorama complejo que no posee solución por parte de los países europeos, mismos que según datos de la Shelia Pharmaceutics, con sede en Dinamarca, estimó alrededor de 80% de los antibióticos utilizados en Europa provienen de fabricantes no europeos, principalmente de China e India. En Italia, los precios del combustible se elevan por primera vez desde hace 3 años. El gobierno de Giorgia Meloni aprobó impuestos especiales a los carburantes, considerados como los más caros de Europa, con el objetivo de recaudar 600 millones de euros al año con esta medida. Los precios del diésel se situaron en 1,66 euros el litro y el del litro de gasolina superó los 1,65 euros, algo nunca antes visto desde hace 3 años. Esta decisión se dio para adecuarse a la normativa de la Unión Europea, ya que el diésel contamina más que la gasolina. Las autoridades informaron que llevarán a cabo controles permanentes para monitorear la aplicación de los nuevos impuestos especiales y que se respete la correcta evolución de los precios valiéndose de la política económica del país.
Por los momentos, el impacto de los aumentos de precios afecta irregularmente a diversas zonas italianas. En la sureña, Sicilia, Campania, Basilicata y también Apulia, por ejemplo, la gasolina sigue siendo más cara, con una diferencia sobre el diésel que oscila entre los 3 céntimos y el 1,87 céntimos por cada litro. Y en los territorios alpinos de Terrentino Alto, Adillo y también el Valle de Aosta, el gasoil se vende en los surtidores con un precio medio de 1,70 euros el litro. Se deja la expectativa del desenlace italiano este aumento que se está poniendo ya en marcha. Vamos ahora a Bulgaria. Aumenta la tensión por la adopción del euro. Desde el 1 de enero de 2026, Bulgaria se convirtió en el 21º miembro del bloque monetario al adoptar el euro, decisión que ha sido recibida de forma mixta en el país y que forma parte del último paso para integrarse a la Unión Europea, como lo comunicó el presidente de la nación, Rumen Radev. Otras informaciones proporcionadas por las autoridades es la presencia mixta del lev búlgaro y el euro durante todo enero hasta el 1 de febrero, cuando la transición será definitiva. Aunado a esto, se estableció el periodo del 1 de enero al 30 de julio para la realización del cambio del lev búlgaro por euros, proceso gratuito en bancos y oficinas de correos. Con un aproximado de 6,4 millones de habitantes, las opiniones positivas resaltan de dicho cambio que favorece el comercio y el turismo, eliminando barreras invisibles y volviendo al país más legible para la inversión extranjera. Asimismo, la adhesión al euro le permitirá a Bulgaria acceder a las facilidades de liquidez del Banco Central Europeo, a los programas de compra de bonos y a las estructuras de toma de decisiones. Y en referencia a las opiniones negativas, diversos sectores de la población temen un crecimiento de la pobreza e inflación ante el cambio de la moneda. Vamos a revisar declaraciones. Algunas tiendas pequeñas todavía se muestran reácidas a aceptar euros, pero los grandes comercios no tienen ningún problema. Creo que el momento es muy desafortunado. Creo que es obvio, incluso para el profano, que Europa está experimentando graves problemas internos, económicos y geopolíticos, especialmente algunos países de la eurozona. Francia, por ejemplo, está experimentando problemas presupuestarios, problemas que podrían tener graves consecuencias para toda la eurozona. En cuanto a los efectos inmediatos, el más destacado es la inflación. Ya tenemos un aumento en los precios de ciertos bienes y servicios de consumo. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. Como todos los días, vamos a iniciar con el West Texas Intermediate, que marcó un precio de $59.28 y esto representa un alza de $1.52. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en 63,47, un incremento de $1.48. Finalmente, hay que destacar que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $58.76, una subida de 25 céntimos del billete verde. De esta forma despedimos Impacto Económico. Gracias como siempre por su compañía. Para comentarios y sugerencias puede escribirnos a través de impactoeconómico@telesurtv.net o también a través de nuestras cuentas de X, @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Me despido por ahora. Tengan un maravilloso fin de semana. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico.